esta importante doctrina que se llama el misterioso rapto de la iglesia. Estamos viendo esta doctrina tan importante porque, como nos encontramos en los últimos tiempos, es lógico que los poderes de las tinieblas traten por todos los medios de impedirnos conocer la verdad. Dice en 1 Pedro 3, se levantarán burladores, diciendo, no, el Señor ¿cuándo vendrá? Siempre lo han dicho que viene y no viene. Bueno, es el tiempo que vivimos de los burladores. Yo he encontrado este último mes, más o menos como hace menos 3 semanas, correos que me dicen, es que el rapto es una doctrina que inventó John Darby hace 2 siglos, que no existe el rapto de la iglesia. Y pues históricamente, como lo dije en la conferencia anterior, es muy fácil de debatir, porque los que dicen que el rapto no existe antes de hace 2 siglos, que fue cuando se puso de moda, de acuerdo a los burladores, porque estamos llenos de burladores, pues Eusebio y Irineo, padres de la iglesia, en todos sus escritos mencionan el rapto de la iglesia. Y ya haciendo a un lado a Irineo y a los padres de la iglesia, pues aquí está. O sea, si aquí está, pues arráncale las hojas. Pero a ese grado de barbaridad y de estupidez ha llegado la raza humana. Y lo más triste es que muchas veces se dicen cristianos o en las redes sociales los que atacan y los que dicen, no, y el rapto no es, y vamos a pasar la tribulación, y son escapismos, tantas corrientes de tantas barbaridades, y las iglesias no están enseñando esto. Tú ponte a pensar, no sé cuántas iglesias vienen la mayor parte de ustedes, pero recuerden, si alguna vez les enseñaron la doctrina del rapto teológica y sistemática y exegéticamente, como lo estamos haciendo con esta serie, versículo por versículo, doctrina por doctrina, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Es la manera de estudiar la Biblia, para que ustedes sean fortalecidos y puedan ustedes tener convicciones firmes, doctrinales, de la sana palabra de Dios. Bueno, todo esto ya lo hemos visto, les recomiendo las conferencias anteriores, las van a encontrar en armandoalducinministries.com, armandoalducinministries.com, más de 5,000, más de 6,000 conferencias de series, de el libro del Génesis entero, del Apocalipsis, etcétera, etcétera, para que el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Ya sería el colmo que en el tiempo tan confuso que estamos viviendo, los cristianos sigan en tinieblas. Y oiga, esto será verdad, y esto será verdad, y será el anticristo Musk, y será el anticristo Obama, y el Papa esto y el otro, y China va a atacar. Oye, todo esto lo hemos dicho y lo hemos informado cuando estudiamos Ezequiel, cuando estudiamos Daniel, ya está todo en la Biblia. Y ven y consulta, métete a los YouTube, métete a las conferencias y vas a encontrar respuestas. Pero si te quedas esperando y le preguntas a la imagen del Sagrado Corazón o la Doctora Corazón que cuando viene Cristo, pues no te va a contestar. Entonces tenemos que recurrir a la palabra, a la luz y a la verdad, al testimonio, para que podamos tener certeza de todo lo que está pasando. Bueno, todas estas cosas ya las hemos visto en las series pasadas. Abran su Biblia en esta mañana, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Todos los que trajeron Biblia ya lo saben que se van a ir en el rapto. Nos hemos cansado y cansado. Traigan su Biblia el domingo para que tomes apuntes, una libreta junto, estudia, conviértete en un discípulo de Cristo verdaderamente, pon la atención, ya échale ganas, ya tienes muchos años viniendo a la Biblia y viniendo a la iglesia sin Biblia, ni en tu casa la lees. Por el amor de Dios, Jesús ya viene por nosotros. Se viene un tsunami y unos vientos huracanados sobre el mundo de maldad, como lo vimos en los Juegos Olímpicos de París, en la apertura, que no nos imaginamos lo que va a pasar. Viene un ataque devastador, burladores, personas sin principios, con mentes reprobadas, gente que ya no discierne entre el bien y entre el mal,
Y todo esto con el propósito, ¿verdad?, de desvirtuar, lastimar, debilitar tu mente, nuestras mentes, para que poco a poco comiences sin que te des cuenta, la corriente te comienza a jalar, a jalar, a jalar, y mientras más te bajas a la Biblia, más cerca estás del enemigo, y llega el momento en que hasta te desprogramas. Y lo que tenías de convicciones en tu mente y en tu corazón, sin que te des cuenta, desaparecieron. Y tu vida se va a llenar de ansiedad, de problemas, homosexualidad, problemas sexuales, fornicación, pornografía, robos, engaños, mentiras, enfocado nada más en el dinero, ya no puedes ni dormir, estrés, con angustia en tu corazón por lo que está pasando, tomando pastillas tranquilizantes, pastillas para bajar la presión, porque tu vida es un caos. Estás en un momento culminante de la historia humana en el que no has querido hacer caso de la parábola de Jesús. Un hombre edificó su casa sobre la roca y el otro lo edificó sobre la arena. Y vinieron los vientos y las lluvias y las inundaciones, y el que edificó en la arena, su casa se derrumbó y fue grande su ruina. ¿Sobre qué tu vida estás edificando? ¿Qué fundamentos tienes en tu vida? Si estás parado en la arena, se viene, no te imaginas, se viene sobre el mundo un tsunami de maldad como jamás se había experimentado. Y si te agarra el tsunami en la arena, vas al suelo con toda tu familia, con todos tus hijos, con todo tu trabajo y tu destino de tu alma eternamente. En esta segunda carta a los tesalonicenses, Pablo ya les había escrito y aclarado de una forma muy segura y muy certera en la primera carta la doctrina del rapto. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que el Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos arrebatados, raptados, sacados súbitamente y transformados instantáneamente para recibir a Jesucristo en el aire. Esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que buscaba mucho la escatología, estaban interesados con mucha curiosidad, ¿qué va a pasar? Y las preguntas que le hacían a Pablo eran de profecías. Y pues ahora Pablo se va de la iglesia, les deja la primera carta y le mandan otra carta a Pablo. Oye Pablo, fíjate que pues llegaron maestros, por variar, maestros entre comillas, diciéndonos que estamos en la tribulación, diciéndonos que ya, ¿verdad?, se va a venir sobre nosotros todo. Y esta es la razón por la cual Pablo les escribe la segunda carta, para explicarles que no se encontraban en la tribulación, porque antes de que la tribulación viniera, tenían que haber dos cosas que se tenían que cumplir. Vamos a dar lectura al capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, aquí está hablando del rapto que ya les mencioné. Con respecto a esta reunión que vamos a tener con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen de mover fácilmente. O sea, ya les expliqué claramente que va a haber un arrebatamiento, etcétera, etcétera. No se dejen mover de vuestra manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Esta frase, el día del Señor, se refiere a los 7 años de la tribulación. En el Antiguo Testamento, cuando encuentres el día de Jehová, el día de la ira, el día del Señor, el día de angustia de Jacob, todas estas palabras y términos o frases, todas se refieren hacia el futuro, a 7 años, que se llama la 70 semana de Daniel, de 7 años que vienen sobre la tribulación. Y de estos 7 años de tribulación se encarga todo el libro del Apocalipsis.
el Apocalipsis encontramos 21 juicios que van a caer sobre el mundo cuando nosotros, tú y yo, si tienes a Jesús y lo sigues, ya no vamos a estar aquí. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 por 3, 21. 21 juicios que se descargarán sobre este mundo entero. Entonces, ahora viene el diablo y les manda falsos maestros, burladores. Ya nos encontramos en la tribulación. Y ¿saben algo? Que no nos encontramos tan lejos de estos cristianos, porque estamos en una época, ustedes no se imaginan los correos que llegamos. Oiga, hermano Alducin, ¿es cierto que ya estamos en el 5.º sello? Por el amor de Dios santo. ¿Es cierto que nos encontramos ya en las trompetas? Es cierto, o sea, qué increíble que pueda haber cristianos todavía con esta falta de información. Hermanos, si estamos en el 4.º del sello, ¿dónde está el anticristo? Porque el primer sello, el caballo blanco, es el anticristo, por el amor de Dios. Las trompetas vienen después. Entonces, ¿cómo preguntas que si nos encontramos en el 4.º sello o en la 3.ª trompeta? Pero así estamos llenos por las redes sociales en un mundo donde por todos lados todo el mundo está opinando, diciendo, especulando, sin que tengan ninguna base exegética, teológica, de la doctrina sana de Dios para poder explicar qué dice la Biblia. Entonces, Pablo le está diciendo, nunca se dejen mover por ninguna carta, ninguna red social, ni por el Twitter, ni por el Telegram, por ninguna cosa que oigan de las redes sociales, en el sentido de que algo contradice la Biblia, para que ya seamos más claros. Entonces, no se dejen pensar de que estamos ya en la tribulación. Versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿qué cosa? La tribulación, el día del Señor, que es la frase con la que se designa los 7 años de la tribulación. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, no puede haber tribulación sin anticristo. Entonces, si el anticristo no se ha manifestado, por el amor de Dios, no se encuentran en la tribulación. Porque cuando el anticristo aparezca, lo primero que el anticristo va a hacer, la primera señal de que el anticristo ya está en el mundo, es que va a firmar, Daniel 9, 24 al 27, un tratado de paz, un pacto de 7 años con Israel. Y se va a sentar con los judíos, porque en ese momento los judíos no van a tener a Estados Unidos ya. Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y ante nuestros ojos está desapareciendo ya tal vez este año Estados Unidos. Es una caída catastrófica, democrática, moralmente, espiritualmente de este país, principalmente el gobierno que tienen actualmente. Entonces el anticristo se va a sentar y cuando ya estén rodeados los judíos, vendrá este hombre con tanto poder que cuando él firme este tratado con los judíos, con el gobierno de Israel, ¿quiénes son los enemigos de los judíos? El Islam, principalmente, ¿verdad? Sobre todo ahorita la nación de Irán. Irán aparece en la Biblia hasta la Tercera Guerra Mundial. Así que a Irán no le van a hacer nada a nadie, tal vez algunos pozos petroleros que Israel le bombardee y todo, pero Israel va a durar hasta la Tercera Guerra Mundial. E Irán va a continuar bíblicamente, va a continuar sosteniendo, apoyando económicamente y con armamento a todos los grupos terroristas enemigos de Israel. Hamas, Hezbollah, los Houthis, Al-Qaeda, ISIS, los talibanes, todos estos grupos terroristas que están tratando de desmoronar, debilitar, porque, o sea, Irán no entra como nación, manda a sus allegados, ¿verdad? A sus grupos que él ha entrenado durante hace más de 25 años, desde Yasser Arafat, desde 1980, y no se ensucia las manos. Rusia tampoco se ensucia las manos. China también, como los chinitos, nomás milando.
Así que todo esto lo mueven a través de el juego sucio. O sea, los grupos terroristas hacen el trabajo sucio que no hacen las naciones, muy inteligentes, hasta que finalmente Irán va a tener que involucrarse hasta la Tercera Guerra Mundial. Ezequiel 38, versículos 4 y 5, aparece con el nombre de Persia, Irán en la Biblia. Y la palabra Persia cambió en 1935 a la República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia bíblica a Irán, y en el 79 del siglo pasado se le cambió a la República Islámica de Irán, porque ahorita Irán está manejada, controlada y dirigida por un grupo religioso. El presidente de Irán está de adorno, el presidente de Líbano está de adorno, el presidente de Yemen está de adorno. Todas estas naciones árabes son manejadas por grupos extremistas, radicales, musulmanes. No por el gobierno civil como aquí en el occidente, sino por grupos religiosos. Entonces, como el tiempo de las vacunas. Oye, hermano, ¿es cierto que la vacuna es la marca del anticristo? Oye, ¿qué dice la Biblia en Apocalipsis 13? A ver, ven para acá, cabeza de melón. ¿Ya leíste Apocalipsis 13? ¿Cuántas veces hemos hablado ya del 666, de la marca del anticristo? ¿Qué? ¿Y qué dice que dónde se va a poner? ¿En la frente o en la mano derecha? ¿Y la vacuna dónde te la pusieron? Aquí. Entonces no es la marca del anticristo. Porque para que sea la marca del anticristo tiene que ser o en la frente o en la mano derecha. Es donde está la marca del anticristo. Entonces, ¿cómo estás preguntando que si la vacuna es la marca del anticristo? Oiga, ¿y el chip que le pusieron a mi perro y será la marca del anticristo? Y ahora que el gobierno dice que nos va a controlar a través del seguro social con chips incrustados en alguna parte de la piel, tampoco es la marca del anticristo. Entonces tenemos que encontrar, para que la marca del anticristo exista, tiene que existir el anticristo. Si no hay anticristo, no hay marca. Y tú y yo ya no vamos a estar aquí. Así que ahí se ven. No vendrá esa tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra pistemia, apostasía, significa salirse del camino, abandonar la verdad, abandonar la fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces la iglesia así visible, local, está mezclada con trigo y cizaña. Y todas las iglesias cristianas en el mundo entero están mezcladas con mucha cizaña. En otras palabras, hay muchos de ustedes, solamente Dios lo sabe, y a lo mejor tú también, que no son cristianos. Que vienen cada domingo, ¿verdad? Como antiguamente en la iglesia católica llegábamos, nos persinábamos y de lunes a viernes nos portábamos como el anticristo. Y otra vez recibíamos a Cristo con la hostia el domingo, y otra vez se nos salía Cristo entre semana y lo volvíamos a recibir cada vez que íbamos el domingo a la iglesia. Eso se llama la religión, esa es la religiosidad. Pero cuando vienes a Cristo, Él entra a tu vida para siempre. No lo tomas cada semana ni cada mes, lo recibes para siempre. Y si tu vida no ha sido transformada y cambiada radicalmente desde que recibiste a Cristo, no es cierto que recibiste a Cristo. Eres religioso nada más. ¿Te gusta oír la palabra? ¿Te gusta venir a la iglesia? ¿Te gustan los cantos? ¿Te gustan las alabanzas? Pero no sigues a Jesús. Tus acciones siguen siendo las mismas, tu carácter sigue siendo el mismo. No hay nadie en tu familia que diga: mi padre ya cambió, mi hijo ya cambió, mi esposa ya cambió, mi compadre ya no es el mismo, ya no va conmigo, ni se echa los tequilas conmigo, no le gustan los chistes ya groseros, etcétera, etcétera. Ya me dice que ya no ve pornografía. Mi compadre, algo le pasó. A mi mamá algo le pasó. A mi hijo algo le pasó. ¿Qué fue lo que nos sucedió? Ha entrado Jesús a nuestra vida a revolucionar nuestra conducta. Si no hay un cambio en tu vida y una revolución, eres una persona religiosa nada más. Entonces la apostasía es precisamente lo que estamos viviendo. Ustedes no tienen idea, hermanos.
Yo este año cumplo, no edad, cumplo 48 años de predicar este libro. Este año, 48 años tengo de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Comencé a predicarlo en 1977, cuando estaba de misionero en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, durmiendo en pisos de adobe, tapándome con periódicos. 3 años con los indígenas, creí que Dios me llamaba para misionero. Después de eso, ya en los 80, regresamos a México. Yo vivía allá en la sierra. Adán y mi hijo estaban chiquitos, comíamos frutas, éramos muy pobres. Ya nos venimos a México, comencé a dar estudios, comenzamos a crecer, hicimos la primera iglesia, etcétera, etcétera, y se fue desarrollando el ministerio. Entonces, he visto algo de la apostasía. He visto cantidad de movimientos que han surgido durante estos últimos 48 años, o 50 años, tal vez antes que yo. Ya comenzaba en los 70, comenzó un movimiento muy fuerte en contra de la Biblia, para podernos darnos cuenta que tenemos que sacar la espada. Y le prometí a Dios: yo quiero estudiar la palabra y quiero estar completamente, no solamente leerla superficialmente, quiero profundizar, concordancia, diccionario bíblico, teología, quiero estudiar, quiero defender, Señor, la fe. Quiero ayudar a tu pueblo, a exhortarlo, consolarlo y edificarlo con la palabra de Dios, profetizando con la palabra de Dios. Y he visto un movimiento en los últimos, tal vez 25 años, desde los 80 del siglo pasado, las herejías tan grandes que han entrado a la iglesia. He ido a iglesias donde a la entrada, ¿verdad?, todo mundo, todo mundo hablando en lenguas y diciéndoles a todos: un cántico nuevo, el pastor. ¿Qué dice 1 Corintios 14, por el amor de Dios? Que el domingo en la iglesia nadie habla en lenguas. Y si alguien quiere en la iglesia hablar en lenguas, que sea uno y con un traductor. Y si no hay nadie que interprete, ponte un pañal aquí. Porque el que está junto te va a oír que dice: cala cachica, casa y saca la bazuca. Va a decir: está loco, ¿verdad? ¿Qué le pasa a esta persona? O sea, ¿a dónde me has traído? Le dice el esposo: ¿dónde me has traído, verdad? Todos están como locos todos, y tirándose al suelo, y bailando, etcétera, etcétera, pero como reguiletes. Entonces, ¿cómo podemos nosotros así atraer a la gente al amor de Dios? Dice en 1 Corintios 14, la gente van a creer que están locos. Entonces, se reglamenta el uso del don de lenguas. Pero no fue así. Le arrancaron 1 Corintios 14 a la Biblia y se avanzaron todos a violar este mandamiento de Dios. Y otros, ¿verdad? Y está cayendo orito del cielo, ahí está, y ya me sanó Dios la dentadura, y por aquí, por allá, y al ratito vieron que era pura serpentina la que habían metido en los ventiladores. ¿Cómo es posible que se deje engañar tanto, que está cayendo orito del cielo? Imagínense a Dios: a ver, ángeles, aviéntenles orito. ¿Es lo que quiere Dios para nosotros? Que dice la Biblia: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero se convierte la iglesia en un circo de entretenimiento. Yo me he cansado de decirles la semana que entra, en 2 semanas, tengo una conferencia en Miami, y les he dicho a muchos pastores y a muchos cristianos: si en tu iglesia que tú vas nunca te has sentido ofendido, no regreses a esa iglesia, porque el evangelio ofende. Si no has sentido algo en tu corazón que te mueva a decir: Dios mío, me tengo que arrepentir de esto, y nomás pura risa y puros chistes, eso es iglesia que solamente quieren mantener a la gente para que no se les vaya, y tienen miedo de hablarles la verdad, porque la verdad es molesta y incomoda. Y la verdad es como una espada de 2 filos que, si no entra y no te hace enojar y no te sientes pecador delante de Dios, no te están predicando el evangelio de la gracia de Dios. Esa es la apostasía. Luego también, ¿verdad?, llegaban a muchas iglesias y: a ver, tiene a la entrada, aquí está esta bolsa de plástico, hermano. ¿Para qué es? Para que se vomite. ¿Cómo que para que se vomite? Sí, para cuando le sacan los espíritus se salen vomitando.
Luego otras iglesias, a ver, se ponían así a todas las personas y venía el pastor, recibe, recibe, recibe. Y atrás los cacheros, cachando a la gente. Oye, espérame tantito, si el Espíritu Santo lo tumbó, ¿tú crees que lo va a descalabrar? ¿Quién va a necesitar que alguien te cache? O sea, tú no te está tumbando el Espíritu Santo. ¿Esto es un juego, es un chiste o qué es esto? Se volvió una costumbre. Y en muchas iglesias se sigue repitiendo. Y es una barbaridad también. ¿Cómo que recibe, recibe, recibe? Recibimos al Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y a ver, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca, y te toca. Y sé sano, y sé sano, y sé sano. Oye, que tú eres el Espíritu Santo. Ve ese gordo que tiene ahí 20 kilos de peso y le está diciendo que sea sano. En lugar de decirle, arrepiéntete, ponte a dieta. Ya no tomes Coca-Cola ni conche la tía María en la mañana para desayunar. ¿Tú crees que Dios es como la vara de Aladín y la lámpara maravilloso, el genio, que está para darnos todo, satisfacernos todo lo que quiera? Ay, hermano, sácame este espíritu de retortijón. Ponte a dieta, cuida tu vida, haz ejercicio. ¿Tú crees que Dios te va a sanar para que sigas comiendo igual que como comías? ¿Para que sigas traicionando a tu esposa? ¿Dios te va a sanar para que sigas robando en tu trabajo? ¿Dios te va a sanar para que sigas no des ejemplo a tus hijos? Dios no es el Aladino y la lámpara maravillosa. Dios es un Dios santo. Y hemos convertido a Dios en nuestro sirviente. La apostasía ha entrado a la iglesia. Y los cristianos siguen llenando las iglesias, escuchando a los falsos profetas. Y como nunca jamás estamos llenos de falsos profetas. Porque a la gente le gusta ser acariciada, ser tratada bien. Y si me ofenden o me hablan muy fuerte, ya no regreso. Porque nunca fueron hijos ni hijas de Dios. La tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía, y es lo que estamos viviendo. Muchos de ustedes no se dan cuenta de todo lo que les estoy platicando porque no conocen la Biblia. Yo se los platico porque he vivido estas experiencias y les digo, esto que está pasando no es de Dios. Abran los oídos, ya disipúlate. Todas estas cosas es un circo. Las iglesias son un circo ahora, donde bailan y ya ahora hasta con vestiditos así cortitos las muchachas bailando y la 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 la. Oye, pues esto no es del Señor y son danzas judías, por el amor de Dios, pero lo están haciendo porque a los hombres les encanta estar viendo a muchachas así, ¿verdad? Y la iglesia se llena y lo hacen a propósito con motivos equivocados, pero van a ser juzgados por Dios tarde o temprano. Y en segundo lugar, ¿verdad? Pues el anticristo tiene que venir. Muy bien. Veamos lo que dice el anticristo, el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muy bien, cuando el anticristo se presente, va a buscar la adoración del mundo entero. Muy bien. Ahora Pablo les hace una pregunta. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, o sea, en la carta pasada, les decía todo esto? Él ya les había explicado claramente. Primero es el rapto y después es la tribulación. Y ahora, dice versículo 6, ustedes saben, o sea, el cristiano ya tenía que saber lo que lo detiene. ¿Lo que le detiene a quién? Lo que detiene que el anticristo surge en el mundo. Hay algo que está deteniendo que el anticristo todavía no se manifiesta en el mundo. Y esta iglesia de Tesalónica ya sabían, como ustedes también deben de saber, que está impidiendo que venga la tribulación y que se vuelque sobre el mundo los espantos y los juicios más grandes que nunca en la historia humana el mundo había sido sumergido. Ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay, por segunda vez se dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo les dice, ustedes saben perfectamente bien que el anticristo no se puede manifestar porque ustedes están en el mundo. ¿Qué es eso que detiene el poder para que el anticristo no surja
El anticristo no se puede manifestar en el mundo mientras nosotros, la iglesia, estemos aquí. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, somos la sal del mundo, evitando que se corrompe el mundo como se pueda corromper. Somos la luz del mundo, somos la única luz que hay para que cuando la iglesia sea arrebatada y sacada del mundo, se oscurecerá, no hay luz y no hay nada que impida ya la corrupción de la raza humana. Entonces somos la presencia de la iglesia, o sea, lo que detiene ahorita el surgimiento del anticristo es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esto no significa que cuando la iglesia sea sacada del Espíritu Santo dejará de trabajar, sino simplemente ya no va a operar como está operando ahorita bajo la dispensación de la gracia en que estamos viviendo. Jesús dijo en Juan 14, cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar a toda la verdad. Si tienes el Espíritu Santo y tienes la Biblia, nunca perderás el camino. Nos va a guiar a toda la verdad y les recordará el Espíritu Santo las cosas que yo les dije antes. Entonces vengo a estudiar Juan, vengo a estudiar los evangelios, Lucas, Marcos, Mateo, y recuerdo las palabras que Jesús dijo claramente y me ubican hace 2000 años como si estuviera yo oyendo a Cristo, porque tengo al Espíritu Santo. Pero además Jesús dijo, Juan 16, y el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Oye, hermano, ¿cómo puedo convencer a mi abuelo que se convierta a Cristo? Tú no puedes convencer a nadie, ni yo tampoco. Oiga, me acompaña al hospital porque está muriendo mi tía y quiero que sea cristiana, ¿verdad? Aunque vayas y le digas, tú no la vas a convencer. No hay nadie que pueda convencer a nadie para salvarse más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Padre Santo, yo te pido por mi tía, voy a ir al cuarto fulano de tal, al hospital, y te pido, Señor, que cuando yo le hable y le diga y le hable de Cristo, sea tu Espíritu Santo, no mis palabras, las que pueda tú usar, Señor, para convencerla de que ella vive en pecado. Yo no la puedo convencer y tú eres un borracho y te vas a ir al infierno, así no vas a convencer a nadie. Y el pastor dijo, le dice al esposo, que como eres como un Sodoma y Gomorra, mientras tu mujer siga atacando a tu esposo de esa manera, él no se va a convencer. El que lo convence es el Espíritu Santo cuando tú comienzas a orar por tu esposo. Entendamos cómo funciona el mundo espiritual, hermanos. Así es como opera el mundo, no espera como creemos nosotros. Él es el que convence al hombre de pecado. Y mientras el Espíritu no convence a tu hijo no se va a convertir. Ni a tu hija, ni a tu esposo, ni a tu primo, ni a tu abuela, ni a tu familia. Tienes que orar por ellos. Hoy en la tarde precisamente, les recuerdo, tenemos reunión de oración a las 6 de la tarde aquí. ¿Para qué tenemos esta reunión de oración aquí? Para que vengan y oremos aquí. Tienes angustia por tu familia, tu hijo que perdiste, un hijo que eres homosexual, o que fue en las drogas, o tu esposo que te pega, problemas. Vengamos y oremos juntos y Dios te va a contestar. Por eso queremos reunirnos más y más a orar como iglesia juntos. Entonces, el Espíritu Santo, cuando la iglesia se va, pues habita la iglesia y el mundo se queda sin el Espíritu Santo operando para convencer de pecado. Por esto, Dios va a tener, la iglesia ya se fue, va a levantar 144,000 judíos, Apocalipsis 7, 12,000 de cada tribu, para que ahora otra vez, ya no la iglesia, ahora los judíos de Israel, los predicadores que Dios le va a levantar, y ellos se van a encargar de dar el último mensaje y de convencer al mundo con el evangelio eterno, para que el mundo pueda arrepentirse de los pocos que se van a arrepentir durante este tiempo de tribulación. La iglesia fracasó en su papel de evangelizar el mundo. Como dice la Biblia en Mateo 24, y será predicado este evangelio del mundo y entonces vendrá el fin. Nosotros no vamos a terminar esta misión.
La iglesia fracasó por la apostasía. La mayor parte de los que sean cristianos se perdieron, nunca fueron cristianos. Un pequeño remanente de cristianos fieles serán llevados al cielo y los demás experimentarán el sufrimiento de los 7 años de tribulación y tal vez del infierno, tu estado eterno, si en el tiempo de la tribulación tienes oportunidad de arrepentirte. Versículo 8, y entonces, o sea, cuando lo que se lo detiene se ha quitado, entonces, y no antes, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apunta la palabra 3 veces en el versículo 7, iniquidad, el misterio de la iniquidad. Versículo 8, el inicuo. Versículo 9, inicuo. Versículo 9, iniquidad. Esta palabra griega significa, es la palabra anomia. Apúntalo, anomia en el griego, tal como suena, A-N-O-M-I latina, anomia. Significa rebelión contra la verdad. Ir en contra de los mandamientos de Dios. Cualquier persona que le dice a Cristo, no quiero saber nada de ti, no quiero tus mandamientos, ¿verdad? Hay un espíritu de iniquidad en tu vida que está resistiendo. No, yo no me entrego a Cristo, yo voy a seguir con mi vida tal como estoy, yo no hago caso, estas son tonterías, yo no creo estas cosas. Esta resistencia tuya es un espíritu demoníaco operando en tu corazón para que no te conviertas y recibas el amor a la verdad. Y el anticristo se le llama el inicuo. Imaginémonos nada más. Si va a haber a alguien, la palabra anticristo, anti significa 2 cosas, en el lugar de o en contra de. Apúntalo. Anti, en el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Y la palabra Cristo significa ungido. Entonces, anticristo es una persona que está en contra de Cristo o quiere tomar el lugar de Cristo. Y ese es el espíritu que está ahorita en el mundo, que estuvo en las Olimpiadas, que está en el Foro Económico Mundial, que está en los medios de comunicación. Gente que quiere tomar el lugar de Dios y presentarnos agendas, la Agenda 2030 y este sistema económico. Y ahora la nueva religión es el socialismo. ¿Sabían ustedes? La nueva religión ahora es el socialismo. Y es otro engaño en el mundo, donde se presenta al mundo, te voy a favorecer, te voy a bendecir a través de esto, etcétera, etcétera. Las riquezas van a ser repartidas y la redistribución del dinero equitativa y justamente, y la gente cae, ¡pum!, en la trampa. Y cuando caen en la trampa, entonces los que promovieron esto se aprovechan con el poder y el dinero. Vénganos a tu reino. ¿Lo puedes ver? Está tan claro. Y por eso Estados Unidos de Norteamérica, 1945 se levanta como la nación con la supremacía política, económica y militar número 1 del mundo, campeón de la democracia, Estados Unidos, del libre mercado, del capitalismo. Todo el mundo todavía quiere medirse a Estados Unidos, al sueño americano. ¿Por qué? No quieren irse a Rusia, no quieren irse a Cuba, no quieren irse a Venezuela, no quieren irse a Nicaragua. ¿Por qué Estados Unidos? Porque es el país más bendecido desde hace 75 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque fue fundado en la Biblia. Cuando llegaron los peregrinos de Estados Unidos, los Pilgrims, en el estado de Virginia, en Rhode Island, ahí llegaron con la Biblia. Y todo se hizo la Constitución en base a las Sagradas Escrituras. Y hasta este momento, en cualquier tribunal, cuando el presidente, hasta el presidente cuando jura para ser presidente, jura sobre el Corán, el azúcar de Buda, el de los Vedas, de los persas. ¿Sobre qué libro jura? Sobre la Biblia. Pero ahora la apostasía llegó a Estados Unidos. Es el país más idólatra y más inmoral, y el que ha puesto el peor ejemplo en el mundo entero, y está completamente bajo el juicio de Dios.
entonces se manifestará aquel inicuo, el que va en contra de todo lo que es la verdad. El Señor lo matará con el espíritu de su boca, inicuo cuyo venimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo. No es una máquina, no es una inteligencia artificial, por el amor de Dios. No es una nación, no son las Naciones Unidas. Todas estas especulaciones han rondado las mentes de millones de personas. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 20? Que el anticristo finalmente va a ser arrojado al lago de fuego. Y a una máquina no la arrojas al lago de fuego, a una computadora no la arrojas al lago de fuego, a una nación entera no la arrojas al mano de fuego. El anticristo va a ser un ser humano como tú y como yo, pero poseído por un principado satánico. Apocalipsis 11, versículos 7 y 8, que saldrá del abismo y lo poseerá y le dará milagros y poderes, que el mundo va a ver a este hombre con tantos milagros y lo van a adorar como Dios. Y dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿quiénes son engañados? Los que se pierden y seguirán siendo engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Tú le dices a Jesús: no quiero nada contigo, Señor, no quiero nada contigo, déjame hacer mis propios mandamientos, déjame hacer mi propia vida, déjame tomar mis decisiones, pero no te acerques, ya no quiero saber nada de ti. Dios te dice: no hay ningún problema, papacito, mamacita, te dejo. Y entonces te alejas tú, y las decisiones que tomas comenzarán a hundirte más rápidamente en el hoyo que hiciste. Te vas a caer en la trampa que hiciste, vas a ser atrapado. El momento que alguien rechaza a Dios, comienza a ser engañado por el mundo. Esto me va a salvar, esta agenda, la política, mi dinero, mis influencias. Eres engañado completamente, y cuando llegues y caigas en el hoyo que hiciste y pidas auxilio, dice la Biblia: me llamarás y no responderé, me buscarás de mañana y no me encontrarás, por cuanto desechaste el amor de la verdad para ser libre. Pero todos los que me escuchen habitarán tranquilos, sin temor del mal. Son las dos opciones que tenemos en la vida: oímos al que dijo: soy el camino, la verdad y la vida, o nos hundimos en nuestra propia autodestrucción, porque el ser humano es autodestructivo por naturaleza. Vendrá Satanás con este poder, y dice el versículo 12 finalmente: a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en esta vida, cuando tú naciste y cuando yo nací, todos fuimos educados de diferente forma. Unos católicos, otros mormones, otros musulmanes, otros budistas, etcétera, etcétera. Y entonces vamos creciendo en la vida, vamos desarrollando, y llega un momento en el que Dios trata con nosotros, con todos los seres humanos. Y hay musulmanes, hay católicos, hay del Islam, hay hindúes a quienes alguna vez Dios se acerca y les habla la verdad. Y cuando tú tienes la verdad delante de ti y eres iluminado por el Espíritu Santo, y tú rechazas esto por tus prejuicios: ay, es que si me cambio de religión, mi familia me va a correr, y si soy judío, y si no dejo de ser judío, me van a expulsar de Israel. Y comienzan todos estos prejuicios que tú escoges primero que seguir a Jesús. Eso es lo que Cristo quiso decir: el que no aborrezca a su padre, su madre, sus hermanos por causa de mí, no es digno de seguirme. ¿Qué significaba que decía Jesús? El que no aborrezca significa el que no odie. No, porque la palabra aborrecer significa el que ponga a alguien antes que yo, porque Él nos vino a hablar del amor, no del odio, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que ponga a su esposa antes que yo,
el que ponga a su novio antes que yo, el que ponga a su familia antes que yo, no es digno que me siga. Porque los que me siguieron al principio, en el siglo I, murieron todos por seguirme en el Coliseo Romano, muertos y despedazados por los leones. ¿Y tú? ¿No has pagado ni siquiera el precio de la burla de tus amigos? ¿Porque tienes miedo que se burlen de ti? ¿O que tu familia te persiga? Cuando puedes enfrentarte y puedes tú ser la luz para poder traerlos con el Espíritu Santo a la verdad y al amor en la cruz. Pero si no entendemos qué es el Evangelio, vamos a ser engañados y vamos a ser arrastrados por un mundo que cada día se complica más. Y finalmente, vemos nosotros en este pasaje algo terrible. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Una vez le pregunté a un grupo de cristianos en un seminario, estudiantes de la Biblia, ¿ustedes creen que puede Dios engañar a alguien? Todos se voltearon a ver. Híjole, está duro, ¿verdad? Y nadie quería contestar. Una muchacha, no, hermanos, ¿cómo cree? Dios no puede engañar a alguien. Bueno, lean 2 de Tesalonicenses 2, versículo 11. Porque Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía este poder engañoso? ¿El diablo? Ahora, puedes entender esto, pero ¿cómo puede Dios enviar un poder engañoso? Porque es la manera de operar en el mundo espiritual. Cuando Dios le dice a Pancho, Pancho, cambia tu vida y tu conducta que tú llevas, y Pancho sigue caminando y no le hace caso a Dios y está a un precipicio y te grita, Pancho, tal vez hoy Dios a muchos de ustedes le está hablando por última vez. Ya te dije que te detengas y Pancho sigue. ¿Sabe lo que hace Dios? Empuja a Pancho para que se hunda más rápido. Cuando Dios te dice, Pancho, ven, Carmelita, escucha, yo soy el camino, la verdad y la vida, arrepiente de tus pecados. No, pues ahora voy a permitir que el engaño abarque tu corazón y vas a caminar engañado por toda la vida. Y la tragedia más grande de rechazar la verdad es que acabarás creyendo en cualquier otra cosa. Vas a acabar creyendo mejor en Buda, o en Mahoma, o en la Agenda 2030, o en el Estado, o en un sistema religioso, en un sistema de gobierno, como la esperanza para el mundo. ¿Por qué? Porque creen que son dioses y porque nunca conocieron el amor de la verdad. Y este poder ya está en operación en el mundo. Nada más escucha las barbaridades que dijeron en París con los Juegos Olímpicos. Cuando comenzaron a decir, oiga, ¿cómo es posible? Protestando contra el comité que organizó esos Juegos. ¿Cómo es posible que el deporte lo hayan mezclado con la religión? Y que hayan ustedes usado a una religión o a un sistema de pensamiento que es el cristianismo, degradándolo, destruyéndolo, blasfemando, profanando completamente la imagen de Cristo, la imagen de la última cena, etcétera, etcétera, con todo lo que hicieron. Y contestaron los del Comité Olímpico: es que este es arte. Es que la gente no entiende el arte. ¿Es un chiste? O sea, tan brutos están, tan engañados están de poder emitir esas ¿qué es arte? O sea, pero que ni siquiera arte. Una gorda representando a Cristo transgénero, se apellida Bush, con otro hombre casi con los genitales de fuera junto a un niño enfrente, bailando al finales enfrente de niños de 2 o 3 años, con la cabeza decapitada de María Antonieta de 1755, la Revolución Francesa, con un toro grandísimo que representa a Moloch, el dios de los abortos. Todo era, aun cuando ellos, los que lo organizaron, no se daban cuenta que el significado, todo era un significado bíblico, satánico, 100%. Una descomposición total de la sociedad. Qué tristeza para una nación como Francia que haya llegado a este grado de engaño, que ya no saben qué es bueno y qué es malo. Cuando una persona dice, esto no es blanco, es negro, esto no es niña, es niño, esto no es niño, es niña. Cuando una persona llega a ese punto donde ya no sabe qué es verdad
¿Qué es mentira? Etcétera, etcétera. Es el punto más culminante de la psicopatía a la que el ser humano puede llegar. Ya es una enfermedad en la que ya perdiste completamente la brújula. Y esto lo está permitiendo Dios que pase para que nos demos cuenta y nos diga: miren el mundo cómo se encuentra. Está en una psicopatía, ya no saben, ven nomás las opiniones que están dando, lo que están haciendo con mi hijo, cómo están burlándose. Yo se los dije de antemano, para que cuando suceda, ustedes se aferren más a la palabra de Dios y se acerquen más al Señor. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de arrepentirse de los pecados. Es el tiempo que tú ya no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Es el tiempo que consideres que si tú mueres hoy en la noche, y tal vez eres una persona que hoy te habló Dios por última vez, tú te condenas eternamente. Te puedes mascar chicle ahorita, burlarte, decir lo que tú quieras. Estas palabras son fieles y verdaderas. Dios te ama, Dios te quiere perdonar. Dios no quiere que sigamos en el camino que estamos siguiendo, que nos volvamos a Él con todo el corazón, porque el día se acerca, el mundo ha llegado al final de su historia y vamos a dar cuentas de nuestra vida delante del trono de Dios. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Jesucristo fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, esperando a regresar por nosotros, sacarnos de este mundo perverso, maligno, corrompido totalmente hasta los tuétanos, para descargar sobre este mundo su ira justa, porque su ira es una ira justa, porque el mundo merece, ante tal degradación, ante tanta perversión, ante tanta degradación moral, ser juzgado. Te pedimos que mientras estemos aquí, Señor, cumplamos la responsabilidad de ser tus testigos hasta el día de nuestra muerte, para que el día que muramos oigamos la voz que diga: entra, siervo fiel, sierva fiel, al gozo de tu Señor. En todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pórtense varonilmente, nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, manada pequeña. Más grande es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Voy a preparar lugar para ustedes. Y me he ido para que cuando venga por ustedes estén conmigo para siempre y regresemos a este mundo a establecer el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a sus apóstoles. En esta tarde dile a Dios: perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por todas las maldades que he hecho. Te pido perdón, Señor Jesús, y que entres a mi corazón, porque creo que con esa sangre en la cruz fue la respuesta a mi maldad y al problema de mi pecado. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y como creo que vives, te pido que entres a mi vida. En este instante te recibo como mi Dios y mi Salvador, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Y a ti sea la gloria, la sabiduría, el poder y la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Gracias por su palabra.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.